Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con ustedes el inicio de esta actividad de la cuarta unidad en lo que corresponde a la materia de ciencias naturales. Bienvenidos. Buenas noches, Lisa. Dicen buenas noches. ¿Cómo está, compañera Pilarcita? Un Buenas gusto noches. saludarle. José, ¿cómo está? Bienvenido. Dicen buenas Ay, noches. sí, Lice, preocupado con esos exámenes, ¿Por qué, pues? Buenas noches, Lisen. ¿Cómo está, porque no compañera? me quería abrir, no podía abrir el test. Pero porque ahí sí es cuestión de internet, ahí sí es cuestión de sus aparatos y de sus dispositivos, porque si se le abre para uno, se le abre para todos, siempre y cuando que estén, obviamente, con todas las actividades al día dentro de la institución y se encuentran dentro de la nómina de activación de test, obviamente, ahí obviamente no van a tener ninguna dificultad en primer lugar. En segundo lugar, obviamente ya saben que ustedes tienen que, bueno, tienen un tiempo bastante cómodo para poder rendir las pruebas. Esto no es opcional, es obligatorio lo que ustedes tienen que hacer, así es que ustedes ya saben que tienen que cumplir. Hoy día en la mañana me hizo reír la compañera Pilar, pero creo que estaba enojada, vuelta ya desde el otro extremo de la llamada del mensaje. Es que no me podía abrir estudio. Y mira que sabe, la directora recién me activó ahorita de noche. No se podía abrir, no sé qué Ah, pasaba. Y no porque claro, y bien que me hace me saca a cotación este tema. Ningún docente está autorizado para habilitar pruebas. No es la función de los docentes. Cualquier problema, cualquier dificultad, obviamente pueden decir a los docentes, pero obviamente las únicas personas que están autorizados para desarrollar la activación o la restricción de los exámenes es justamente la señora rectora. Es de ella, la compañera, quien tiene toda la potestad tanto para habilitarles o como para restringirles, dependiendo de los casos. Así es que cualquier novedad, cualquier inquietud, ya saben, directamente con la autoridad competente para que ustedes puedan indicarles qué dificultad tienen en función de los test. Y obviamente que son solo con los test, que obviamente van a presentar esas dificultades cuando de pronto, por obvias circunstancias del sistema, o también cuando existe alguna dificultad con el Internet en cada uno de sus dispositivos o los dispositivos, ahí también no les permite habilitar los exámenes, que tienen que tener cuidado. Cuando sucede eso, ustedes facilito se pegan un saltito por un cyber, alguna cosa, y piden una computadora y ahí sí se les abre normalmente, no hay ninguna dificultad. Eso en cuanto a esta pequeña introducción que se les ha podido dar. Iniciamos con gracias, el... Iván, inici- gracias. No se preocupe, ya sabe, cuando esté en mis manos o cualquiera de ustedes, yo les puedo ayudar. Cuando no, y ahí sí, no. Peor si es que me dicen que los exámenes no me hablan, dice. Los exámenes no hablan. No se burle, Lice, no se burle. Estaba en cyber y ahí era contadito el tiempo que me daban esa computadora. Bueno, pero ya ha solucionado su problema y ahora ya está todo listo para que pueda rendir. Ya saben que las preguntas son 100% de todo el material de apoyo que se les proporciona a ustedes y que tienen en sus aulas virtuales. De ahí pueden obviamente revisar, estudiar y proceder a dar sus exámenes. Eso es todo lo que tienen que hacer. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la unidad número 4 y vamos a ver en concordancia con el tema que habíamos estado desarrollando, que habíamos estado viendo, vamos a ver sobre las eras geológicas y las extinciones masivas que tuvo nuestro planeta. No siempre los continentes estuvieron ubicados como los conocemos hoy, no siempre las especies estuvieron distribuidas como obviamente tenemos en la actualidad. Y obviamente ha existido una serie de especies que por distintas circunstancias obviamente desaparecieron de nuestro planeta. A esas se les considera las extinciones masivas. Y vamos a ver cada una de ellas a continuación. El estudio de las rocas ha llevado a los geólogos a descubrir que en el planeta se produjeron cambios geológicos y biológicos bastante importantes. La historia para este proceso se divide en eras y también en periodos. Y vamos a ver, obviamente ya saben, las eras,
obviamente contienen a los periodos. Las eras son las más grandes. Y vamos a hablar sobre la primera era, que es la era precámbrica. Vamos a ver todos los eventos que se desarrollaron en esta era. Esta era a su vez se divide en tres periodos. El período edaico se inicia con la formación de la Tierra hace 4.550 millones de años atrás. Se cree que la Tierra sufrió un impacto que dio lugar a la Luna. Se consolidó la corteza terrestre y se generó una primera atmósfera primitiva. En la siguiente era, el arcaico, se originó la hidrosfera y se produjo una primera extinción, perdón, una primera distribución en océanos y continentes. Aparecen los primeros seres vivos de los que existe un registro fósil. Ya existe producción de O2, eso quiere decir de oxígeno, de origen fotosintético. Y la tercera era es la era del proterozoico y se caracteriza por la aparición de los primeros organismos pluricelulares, ya no solamente unicelulares, sino pluricelulares, multicelulares, conocidos como la fauna de Diacara. El O2 o atmosférico es similar al que tenemos actual, el que es el oxígeno, y es similar al que conocemos en la actualidad. Y dentro de estas características, por ejemplo, en el siguiente gráfico nosotros podemos ver la era precámbrica y cuáles son obviamente sus diferentes etapas. Por ejemplo, en el edaico, la formación de la Tierra y de la Luna, la formación de la corteza y la atmósfera primaria. Eso data de 3.800 millones de años. El arcaico, que data de 2.500 millones de años. Aquí se desarrollaron las rocas más antiguas, los primeros fósiles, los primeros continentes y océanos, la atmósfera secundaria y la producción de oxígeno. En el Proterozoico, que data de 550 millones de años atrás, se da la fragmentación del megacontinente Rodinia, uno de los primeros supercontinentes, luego las primeras grandes glaciaciones, que también serían parte del proceso en cuanto a las extinciones masivas, la fauna de Ediacara se desarrolla y el boom del oxígeno atmosférico. Empieza ya el oxígeno atmosférico soportado o abastecido por la producción de oxígeno a base del proceso de fotosíntesis, obviamente empieza a desarrollarse. En este sentido, se supone que los primeros seres en habitar nuestro planeta justamente fueron los vegetales. De esa manera, obviamente, se produjo una serie de cambios que favorecieron la anidación de vida en nuestro planeta. Si no hubiesen sido los vegetales primeros, no hubiese existido este proceso de transformación del oxígeno de nuestra atmósfera, el cual nos permita respirar y nos permita desarrollar vida dentro de nuestro planeta. En cuanto a la era paleozoica, esta era se divide en 6 periodos. Inicia hace 550 millones de años con la explosión cámbrica. Aquí aparecen variedad de organismos pluricelulares y finaliza con una extinción masiva de más del 90% de las especies a nivel del globo terráqueo. Entonces, algo pasó, algo sucedió por ahí y la mayoría de las especies desaparecieron. En esta era se diversifica la vida acuática, esto es la etapa cámbrica. Inicia la colonización de ambientes terrestres del Silúrico. Aparecen primeros vertebrados, esto es peces, anfibios y reptiles, dentro del Ordovícico, del Devónico y del Carbonífero. En este último emergen las primeras plantas terrestres. Un grupo de animales característicos de estas son los tribólites, que eran artrópodos con caparazones formados por 3 lóbulos. Ahí ya empiezan a ver las primeras características en cuanto a seres vivos. En la era mesozoica se divide en 3 periodos, inicia en el 245 millones de años y termina hace 65 millones de años con una nueva extinción masiva, más grande que la que marcó el final de la era paleozoica. En el Triásico se da la expansión de los reptiles. A finales de este periodo los reptiles dominaban todos los hábitats. Surgen los primeros dinosaurios y los primeros mamíferos. Se inicia la fragmentación del supercontinente Pangea y obviamente empiezan a ubicarse los continentes como los conocemos en la actualidad. El Jurásico es el periodo de expansión de los dinosaurios y aparición de las primeras aves. En el Cretácico destaca por la aparición de los ancestros de los primeros primates y finaliza con una nueva extinción masiva, en este caso de los dinosaurios.
Durante el Triásico y el Jurásico predominan los bosques y helechos, gimnospermas, quingos y también coníferos. Y aquí a continuación, de igual manera, vamos a ver en este gráfico cómo se van desarrollando dentro de de la era paleozoica. Inicia con el Cámbrico, la explosión cámbrica, el clima cálido y húmedo y la fragmentación de Gondwana. En el Ordovícico, los primeros peces y las glaciaciones. En el Silúrico, la formación de ozono y las primeras plantas terrestres. En el Devónico, los primeros insectos y los primeros anfibios. En esta etapa, los insectos fueron los primeros organismos en desarrollar vuelo. En el Carbonífero, las glaciaciones, el clima cálido y húmedo, los bosques de helechos y los primeros reptiles. También se marca con una extinción masiva. Y en el Pérmico, las primeras gimnospermas y la formación de la división del megacontinente Pangea. En cuanto a la era Cenozoica, comprende tres periodos e inicia hace 65 millones de años atrás. El Paleógeno se caracteriza por la expansión de los mamíferos. En el Neógeno, los continentes adquieren su distribución actual y aparecen los primeros homínidos. Finalmente, en el Cuaternario aparece el Homo sapiens. ¿Qué es el Homo sapiens o cómo se traduce esta determinación al español? Homo es hombre, sapiens pensador o pensante, por lo tanto es el hombre pensante, hombre inteligente. Eso es el Homo sapiens. También se desarrolla la fauna y la flora y es similar a lo que nosotros lo conocemos en la actualidad. Y aquí tenemos justamente, podemos observar también en este gráfico cómo se van desarrollando en esta etapa cada uno de los periodos. Inicia con el Triásico, con los primeros mamíferos y la fragmentación del Pangea del megacontinente y se da una extinción en masa, una extinción masiva. En el Jurásico aparecen la expansión de los dinosaurios y las primeras aves. En el Cretácico, el clima cálido húmedo, primeras angiospermas y primeros primates. Este periodo, esta etapa también se marca con una extinción masiva. En el Paleógeno, la expansión de los mamíferos, el clima cálido y húmedo, y tenemos en el siguiente el Neógeno, continentes actuales, los primeros homínidos, y en el Cuaternario aparece el famoso Homo sapiens, que sería prácticamente el destructor de todas las especies. Es un ser, nosotros desde el inicio hemos sido depredadores por naturaleza, así es que son prácticamente fuimos los depredadores y destructores tanto de flora y fauna y en muchos casos a la mayoría de los mamíferos que hemos visto en los periodos anteriores del Cuaternario, obviamente los condenaron a la extinción masiva también. En cuanto a la extinción, millones de especies han ido apareciendo y desapareciendo por el proceso de evolución biótica. Este proceso se llama extinción y puede deberse a múltiples factores, como es el cambio de hábitat, el agotamiento de los recursos o competencia con especies mucho más avanzadas. En algunos momentos se han producido extinciones masivas. La mayor fue al final del Pérmico, cuando desapareció el 96% de las especies animales y marinas, prácticamente toda la población que vivía sobre la Tierra. Se han buscado causas como episodios de gran actividad volcánica, cambio del clima y mezclas faunísticas al unirse continentes antes aislados. En los últimos años, numerosos indicios han apuntado en otras direcciones, el impacto de cometas y asteroides de dimensiones kilométricas contra la Tierra. Algunos científicos, sin embargo, especulan que esta extinción podría deberse al conjunto de varios de los factores citados anteriormente. Eso que puede decir que existieron alguna confluencia de todos los factores que ya nosotros lo mencionamos anteriormente y que eso debió obviamente agravar la vida y extinguir de forma definitiva a las especies sobre nuestro planeta. En cuanto al origen de la evolución de las especies, si nosotros no hubiésemos evolucionado, y nos hubiésemos adaptado a todos estos procesos, prácticamente nosotros igual nos hubiésemos extinguido. Pero nosotros desde el inicio, nosotros tenemos la capacidad de adaptación, de irnos adaptando a nuestro medio ambiente, a nuestro hábitat, a las características, formas de alimentación y otras características más que nos permitan justamente adaptarnos y sobrevivir. Y aquí justamente vamos a ver, a hablar sobre el origen y evolución de las especies.
En la antigua Grecia, pensadores como Anaximandro ya se planteaban el origen de las especies. Muchas veces estas teorías estaban más influidas por la creencia religiosa de la época que basadas en observaciones científicas exhaustivas. Esto conllevó a numerosos problemas e incluso el descrédito de algunos científicos. Más tarde, la atención se centró en una nueva teoría que mencionaban que las especies cambian con el pasar del tiempo, es decir, van evolucionando. La teoría evolucionista justamente propone la diversidad actual de especies como fruto de cambios sucesivos de especies anteriores, por ejemplo, y esto obviamente es comprobable. Nosotros no nos, pese a nosotros tener una descendencia, tener un árbol genealógico con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros tatarabuelos, nosotros somos diferentes. Nosotros nos hemos ido evolucionando, hemos ido cambiando, hemos ido, pues, por decirlo, pese a que para que ustedes me comprendan, pero obviamente no sería esa la frase correcta, nos hemos ido modernizando justamente para podernos adaptar. Nosotros no tenemos las mismas características dentro del punto de vista biológico que nuestros bisabuelos. Nosotros vamos ya un poco más avanzando, vamos evolucionando justamente para podernos adaptar a los cambios sociales, económicos, políticos y biológicos que se dan a nuestro alrededor. La vida ha ido cambiando, la vida se ha ido transformando. Si no se diera este proceso de transformación, prácticamente nuestra especie estaría en un proceso de degradación y estaríamos en un riesgo alto de desaparecer. Así es que estas características son indispensables dentro de este proceso. Y dentro de esto, obviamente, existen diferentes posturas, diferentes teorías en cuanto a la evolución de las especies. Y una de ellas justamente es el lamarquismo. El lamarquismo postulado por Jean-Baptiste de Monel, caballero de Lamarck, que considera que todas las especies actuales proceden de otras especies anteriores que se originaron a partir de cambios sucesivos. Estos se provocaron por esfuerzos anteriores, caracteres adquiridos, los cuales, si son beneficiosos, pasan a sus descendencias. Y para ello, obviamente, puso como ejemplo el caso de las jirafas actuales. Él dice que las jirafas actuales anteriormente no tenían el cuello alargado como nosotros las conocemos característicamente. Los antecesores de las jirafas actuales serían unos animales de cuello corto, parecidos a los okapis actuales. Nada más. Cuando escaseaba el alimento, los individuos se esfuerzan para llegar a las capas de follaje más altas. De esta manera se les alarga el cuello. El carácter cuello largo pasa a los descendientes que a su vez alargarán más el cuello y así sucesivamente hasta las jirafas actuales. Ese sería el proceso de evolución de la jirafa y obviamente hasta la actualidad como nosotros la conocemos. Esto como un ejemplo solo con la jirafa. Eso sí, esta teoría obviamente aplica a todas las especies en general que se van adaptando a los diferentes cambios que se van dando. En cambio, el darwinismo, establecido por Charles Darwin, propone una teoría que se basa en tres puntos diferentes. Primero, la variabilidad, luego la adaptación y luego la selección natural. Cuando hablamos de variabilidad, las poblaciones de seres vivos no son uniformes, sino que presentan cierta variabilidad, no son iguales. En cuanto a la adaptación, ante cambios favorables o desfavorables, algunos individuos de estas especies presentarán características más adecuadas al nuevo ambiente, es decir, estarán mejor adaptados. En cuanto a la selección natural, los individuos mejor adaptados se producirán, dejarán descendencias y transmitirán estas características justamente a ellos, a sus hijos, a sus descendencias. Y obviamente aplica el mismo ejemplo de Lamarck. Este ejemplo es que esquematiza la teoría de Charles Darwin. Los antecesores de las jirafas actuales formaban una población con cierta variabilidad para el carácter, longitud del cuello. Ciertos individuos tenían el cuello más largo. Cuando escaseaba el alimento, los individuos con el cuello más largo llegaban mejor a las hojas superiores.
del follaje, lo que significa que están mejores adaptados. Los individuos con el cuello más largo se reproducirán con mayor facilidad y dejarán más descendencias. La selección natural seguirá actuando genéticamente de generación en generación tras o hasta dar lugar a las jirafas actuales. También aplica, obviamente, dentro del mismo ejemplo que habíamos visto anterior, pero aquí existe un cambio. Significa que no solamente habían individuos con el cuello normal, sino también con el cuello alargado. Y obviamente los que tenían el cuello alargado pudieron sobrevivir porque tenían alimento, podían alcanzar el follaje más alto, mientras que los que tenían el cuello más bajo lamentablemente tuvieron que desaparecer, tuvieron que extinguirse y obviamente se quedaron solamente los que se adaptaron a los nuevos cambios. Esta característica o genética obviamente fueron traspasadas a través de los genes a sus descendencias y de esa manera pudieron sobrevivir hasta la actualidad. Son la evolución en cuanto a este ejemplo. Y también tenemos la teoría del neodarwinismo, pues en el año de 1900, 18 años después de la muerte de Charles Darwin, se descubrieron los trabajos de Mendel. Este hecho, junto con los avances de los conocimientos sobre la reproducción celular, determinó el inicio del auge de la genética. Los conocimientos sobre genética fueron la clave para solucionar las interrogantes que planteaba la teoría de Darwin. En la década de 1930 a 1940, diversos científicos incorporaron los conocimientos sobre genética a sus estudios y elaboraron la denominada teoría darwinista o sintética. Los neodarwinistas tomaron como base la teoría de Darwin, pero solucionaron los puntos para los cuales él no tuvo explicación, por ejemplo, la variabilidad y la herencia y aplicaron la teoría aplicando los nuevos descubrimientos de la biología. Los mecanismos más importantes de la evolución según esta teoría son la siguiente. En primera instancia, la mutación, que es un cambio permanente en el ADN. Si la modificación afecta al gen, da lugar a la adaptación de nuevos alelos y por tanto a nuevos fenotipos. Es una fuente de variabilidad las mutaciones que se producen al azar, por lo que no siempre representan una ventaja adaptativa. Si afectan al ADN de los gametos, se puede heredar y así pasar a los descendientes y así de generación en generación. En cuanto al número de individuos de la población de una determinada especie, no puede crecer hasta el infinito, ya que los recursos del ambiente donde viven son limitados. Normalmente el número de individuos se mantiene constante hasta que una transformación en el entorno favorece el aumento del número de aquellos mejor adaptados. Este mecanismo es lo que se conoce como selección natural. Eso quiere decir que por ende, hay, por ejemplo, en esta parte se aplica lo que es la pirámide alimenticia, la pirámide trófica, en la cual unos individuos van devorando a otros y se van ubicando de acuerdo a este proceso en la pirámide trófica. Entonces, ya saben, los unos devoran a los otros, pero esto determina un control en cuanto a la población pues no puede haber una sobrepoblación. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, una sobrepoblación de palomas, porque los recursos, los alimentos de su entorno van a empezar a escasear y no van a poder sobrevivir todos los individuos. Es por eso que tiene que ser un proceso de control natural en el cual obviamente van determinando qué individuos pueden sobrevivir. A esto se le conoce como selección múltiple. Y por último tenemos la deriva genética. Es el cambio de proporción en el alelo de una generación a otra. Puede dar lugar a la selección de un carácter aleatoriamente, es decir, sin que este carácter represente una ventaja aparente y sin que haya variado las condiciones del entorno en el que vive. Por ejemplo, es la deriva genética, por ejemplo, de los roedores. Los roedores, obviamente, de acuerdo a esta deriva genética, ellos obviamente tienden a sobrepoblar sus entornos y por ende, obviamente, existe una carencia en cuanto a su proceso de alimentación y esto conllevará muchas veces
que la mayoría de estos individuos obviamente desaparezcan, se mueran. Entonces, y eso obviamente genera una dificultad, un problema justamente para esta población. Y así sucede con algunas otras especies de igual manera. En esta clase nosotros hemos ido viendo algunas de las características más importantes en cuanto a las teorías de la evolución de las especies, que son parte de estudios exhaustivos que han desarrollado determinados científicos a fin de determinar por qué se desarrolla tal o cual cosa, o cómo se desarrollan determinadas especies, cómo han podido sobrevivir en la actualidad. Otras especies han tenido que extinguirse. Entonces son características especiales las cuales se van aplicando en todas estas etapas de la vida. Hemos visto las diferentes eras, cómo se han ido determinando, cómo se han ido transformando y por último, cómo obviamente han existido extinciones masivas, las cuales han puesto fin a la vida y muchas de ellas, especialmente la tercera, que ha representado el 96% de las especies que han tenido que desaparecer de nuestro planeta. Nosotros hay que tener cuidado que también nosotros por obvias circunstancias, miren lo que pasó, por ejemplo, con el COVID-19. Prácticamente no tuvimos un antídoto, no tuvimos absolutamente nada, y pudo haber sido este un escenario en el cual prácticamente nosotros o nuestra especie humana pudiera estar en peligro de extinción. Al extinguirnos, dar paso a una nueva etapa, a una nueva visión en cuanto a la evolución de especies. Estos son los temas que nosotros hemos ido viendo y analizando en el desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Sigan revisando todo el material pertinente. Les recuerdo que ya se encuentran habilitadas sus exámenes. Recuerden que es obligación rendir los exámenes, no es voluntario. Ustedes tienen que cumplir con todas esas actividades para que obviamente ustedes cumplan y tengan su nota y puedan alcanzar el puntaje requerido que les permita avanzar al siguiente nivel. Así que por favor, con responsabilidad, sigan cumpliendo con todas las actividades. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Les deseo que tengan una feliz noche, un feliz resto de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, que descansen. Igual, Lice, gracias. Igualmente, Licen, gracias.